Esta historia del cable submarino, a este día que avanza, día que se va volviendo más compleja para el gobierno. En estas horas hemos tenido al Ejecutivo tratando de desmentir lo que pareciera ser casi a esta altura una obviedad, que hubo ocultamiento de información respecto de lo que realmente ocurrió y cuán avanzado estaba este proyecto en este sentido. Ayer el presidente Gabriel Boric, que tenía su primera actividad junto al ministro de Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, después de esta crisis que se desató a raíz de este proyecto que derivó en que a Estados Unidos se le desatara la ira y terminara cancelándole la visa tanto al ministro como a dos autoridades del mismo ministerio. Muñoz ha estado en el ojo del huracán en esta polémica que ha tenido contra las cuerdas al Palacio prácticamente una semana después de que, recordemos, todo se conoció el día viernes, el gobierno del presidente Donald Trump castigara a estos tres funcionarios con la revocación de su visa, incluso amenazando con retirar a Chile del programa de visa waiver. La actividad que estaba proyectada en el día de ayer básicamente iba a buscar tratar, digamos, de mostrar una cierta normalidad, ¿no? Pero lo cierto es que al mismo tiempo tanto la oposición como el oficialismo han salido a cuestionar en duros términos la omisión, ayer lo comentamos en la mañana junto a Rodrigo Bravo, que el ministro Muñoz tuvo respecto de haber firmado la concesión que daba luz verde a la iniciativa, cosa que ocurrió el 27 de enero, un documento que además dio a conocer el diario El Mercurio, apareció de hecho publicado en el día de ayer. 2 días después fue anulado ese decreto ante la alerta entregada por funcionarios de la Embajada de Estados Unidos a la Subsecretaría de Telecomunicaciones por las eventuales vulnerabilidades que podría haber generado en términos de la seguridad nacional. Firma del decreto y su posterior anulación, que no había sido transparentada por el ministro. De hecho, ni el ministro, ni el gobierno, ni el presidente Gabriel Boric, ni tampoco el ministro del Interior, Álvaro Elizalde, ni la vocera de gobierno, Camila Vallejo, habían entregado este antecedente. Aquí, y quiero recordar una cuestión que dijimos en el día de ayer, y más allá, por supuesto, de la reacción de las redes sociales, que por supuesto sorprende porque, no sé si a esta altura sorprende, ¿no? Pero todo se supone que deberían bajar un poco la pelota al piso y al final lo que nos encontramos muchas veces son hoy expertos en cable submarino. La mayoría del país no tenía idea que efectivamente esta cuestión estaba avanzando, no era un tema que estuviese puesto sobre la mesa, aparte de las discusiones que estábamos teniendo respecto del avance en este tipo de conectividad, no era una cuestión, digamos, de hecho hay parlamentarios que reconocen o que te dicen que este es un tema que no había sido transparentado del todo y que llevó al Ministerio de Relaciones Exteriores a plantear que era una cuestión que estaba en una etapa muy preliminar y al mismo tiempo a uno de los tres funcionarios a los que se les retiró la visa, señalar que en realidad estaba en una etapa tan avanzada que se estaba a punto, digamos, de concretar este acuerdo. Y pareciera que de acuerdo al mismo documento firmado por el ministro Juan Carlos Muñoz, más bien ese funcionario tenía razón y no la Cancillería. Quiero insistir en este tema. Estamos hablando de un documento firmado por el ministro y que 2 días después fue anulado. La firma de ese decreto y su posterior anulación no había sido transparentada por el gobierno y sorprendió al resto de los ministros que habían abordado el tema durante el día, porque parece que tampoco estaban al corriente de esta situación. Esto ha llevado, por supuesto, a un debate que ha generado que incluso parlamentarios del propio oficialismo hayan señalado que aquí, una vez más, nos encontramos con una historia cuya verdad se está entregando a cuentagotas, que no se está sincerando todo desde el comienzo, que se intentó bajarle el perfil, tratando de hacer creer que en realidad hubo una sobrereacción por parte del gobierno norteamericano, cuando la verdad, que siempre encuentra la manera de hacerse, digamos, pública, de salir a la luz, nos está revelando una cuestión muy distinta, que es lo que nos está diciendo, que efectivamente se avanzó, en todo indica que este es un proyecto que comenzó durante el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet, allá por el 2015-2016, continuó durante el gobierno del presidente Sebastián Piñera en términos de su análisis, hasta derivar en el gobierno del presidente Gabriel Boric, donde se le habría dado el vamos final para que se firmara el decreto respectivo.
y que el gobierno norteamericano advirtiera al Ministerio de Transporte sobre cuáles eran los riesgos, entre los cuales, y probablemente es como el argumento fundamental, el prioritario, el de mayor peso, ¿no? Daba cuenta de vulnerabilidades en términos de espionaje y de hackeo, lo que finalmente, un par de días después, y ante esas advertencias, que el ministro le habría traspasado al presidente Gabriel Boric, habrían llevado a que finalmente el decreto se anulara. La pregunta es, ¿por qué no se cuenta la historia completa? ¿Por qué no se dijo la verdad desde el principio? O al menos cuando el gobierno ya tuvo que salir a hacer frente a la determinación del gobierno norteamericano de anular la visa tanto al secretario de Estado como a dos funcionarios de la subsecretaría de Telecomunicaciones. ¿Por qué no se dijo que efectivamente esto había ocurrido y que finalmente se había tomado la determinación de digamos, de deshacer el documento propiamente tal? Da la sensación de que cuando se oculta un pedazo de información, en realidad se está ocultando toda la información y, como hemos dicho tantas veces, no hay una segunda oportunidad para causar una primera impresión. Y la primera impresión que queda en este caso es que el gobierno intentó minimizarlo y la historia terminó explotándole en la cara. Ayer el presidente Gabriel Boric, y tratando de patear la pelota para el córner, o en este caso para el 11 de marzo, dijo que este proyecto de cable submarino chino que iba a conectar Hong Kong con Hong Kong, porque es de Valparaíso Hong Kong, pero fundamentalmente desde aquí, desde Hong Kong, dijo que estaba en evaluación y que va a ser el futuro gobierno del presidente José Antonio Kast el que deberá definir su continuidad. Él abordó la iniciativa que había sido presentada por la empresa, recordemos que es una empresa china que se llama China Mobile, después de que se conociera que el ministro había avisado con este decreto que luego fue anulado este proyecto. Y el presidente, lo que publicó en su cuenta en X, es que el proyecto de cable submarino presentado por esta empresa de origen chino está en evaluación, siguiendo la institucionalidad que nuestro país tiene ante iniciativas de estas características. Durante el proceso, he instruido a todas las autoridades sectoriales recabar los antecedentes necesarios para tomar una decisión fundada, que por cierto, excede en plazos a nuestro mandato y deberá ser continuada o desechada por las próximas autoridades. Y ahí recalcó, dijo el presidente Boric, que las decisiones de su gobierno se toman en función del mejor interés de Chile y de su gente y que este tipo de iniciativas se analizan haciendo respetar las leyes, el principio de neutralidad tecnológica y el multilateralismo que ha caracterizado la política exterior de Chile como una política de Estado. Justamente como jefe de Estado es mi deber garantizar que el derecho a tomar nuestras propias decisiones como país soberano no se vea socavado en ninguna circunstancia por amenazas de ningún tipo. La pelota va al córner, ¿no? El presidente no se hace cargo respecto de la determinación del ministro Muñoz de haber avanzado y después haber, digamos, regulado propiamente tal, y lo que hace es que le entrega la siguiente responsabilidad al presidente que asume el 11 de marzo, sin explicar cuál fue la real posición de su gobierno en una historia que podemos discutir respecto de las bravuconadas permanentes, ya vamos a hablar en un momento más, que tiene el presidente Donald Trump. Anoche tuvo un, digamos, un discurso bien particular, y eso es mucho decir cuando se trata de Donald Trump frente al Congreso, el llamado discurso sobre el Estado de la Unión. Pero la cancelación de la visa, la decisión tomada por el gobierno norteamericano, que fue detallada en términos de la argumentación anteayer por el embajador norteamericano, no da cuenta de una decisión así como a tontas y a locas que uno podría imaginar del presidente Donald Trump, sino que está fundamentada en hechos bien concretos. Y la sensación que quedó ayer con las declaraciones del presidente Gabriel Boric y el antecedente de que este decreto se había firmado y que luego se había anulado, es que no te están contando toda la verdad. Y ahí queda, ¿no? Puesto sobre la mesa. Vamos a ver si esta historia termina por sincerarse una vez que este gobierno salga y entre el siguiente. A propósito de Donald Trump, hay que decir que el discurso que planteó ayer el mandatario en esta, digamos, en esta exposición que hace ante los parlamentarios, el discurso sobre el Estado de la Unión, es el primero que hace el presidente en una sesión conjunta del Congreso realizada en el Capitolio, digo, el primero de su segundo mandato, la intervención que partió a eso de las 11 de la noche y que se desarrolló ante un hemiciclo muy marcado por la división política, con un ambiente de incertidumbre por parte del bloque republicano en torno a lo que fuera a decir el presidente, considerando que además
hay elecciones legislativas en noviembre y hay una actitud mayoritariamente crítica por parte no solo de los legisladores demócratas, sino que también hay que decir que de la ciudadanía norteamericana, que no está comulgando con todas las decisiones que está tomando el gobernante de Estados Unidos. Bueno, Donald Trump partió su discurso, que fue interrumpido permanentemente por los reiterativos aplausos que provinieron de su sector afín, mientras que el presidente interpeló en repetidas ocasiones a los demócratas por no ponerse de pie ni ovacionar sus anuncios en un tono muy confrontacional que se hizo presente en gran parte de la intervención, bien poco solemne, por decirlo así, fue el discurso del presidente norteamericano. Desde el inicio, Trump planteó un relato muy al estilo del mandatario norteamericano, ¿no? Digamos, un presidente que habló de recuperación económica, de fortaleza nacional, nuestra nación está de regreso, más rica, más fuerte que nunca, tratando de proyectar el discurso hacia el aniversario número 250 de la independencia de Estados Unidos, que se va a celebrar en algunos meses más en ese país. Calificó el periodo actual como la era dorada de Estados Unidos, dijo que tras haber recibido, según sus palabras, un país en graves condiciones económicas y de seguridad, su administración ha impulsado una transformación como nunca se había visto jamás, consignas que fueron calificadas, por supuesto que como populistas, ¿no? Por la mayoría de quienes analizaron sus palabras anoche y esta madrugada. Por ejemplo, en materia económica, apuntó, como es de costumbre, contra el gobierno de Joe Biden, lo responsabilizó por la inflación, por el encarecimiento del costo de la vida, dijo que en 12 meses su gobierno redujo la inflación al nivel más bajo en más de 5 años, dijo que los precios de la benzina bajaron a menos de 2,3 dólares el galón, incluso a casi menos de 2 dólares en algunas zonas, habló de seguridad fronteriza, dijo que la frontera está más fuerte y segura que nunca en su historia, dijo que el flujo de fentanilo cayó más de un 56% en un año, que la tasa de homicidios alcanzó cifras históricamente bajas, lo que no se había visto en 125 años. Él dijo también que se había avanzado muchísimo en términos del crecimiento económico, y varias otras cosas más. Habló de Venezuela, el presidente Donald Trump no solamente destacó lo que se había hecho, aseguró que Irán estaba desarrollando misiles que podrían golpear a Estados Unidos y por lo tanto dando a entender que podría avanzar en un conflicto bélico con ese país. Él prometió enfrentar cualquier amenaza contra Estados Unidos, habló de esta remontada histórica, se refirió también a la detención de Nicolás Maduro, entregando una serie de detalles sobre su captura, dijo que había sido una hazaña compleja, pero tremendamente espectacular. Bueno, va a haber mucho material de las declaraciones del presidente Donald Trump respecto de cómo él interpreta para sí mismo, por supuesto, y trata de proyectar para el resto de los norteamericanos lo que ha hecho en su actual gobierno. Son las 7:00.